Vamos a sumergirnos en uno de los procesos biológicos más fascinantes que existen, el ciclo menstrual. Y para entenderlo de verdad vamos a imaginarlo como lo que es, una auténtica sinfonía, una orquesta hormonal coordinada con una precisión milimétrica. Pensemos en esto por un momento. En lo más profundo del cerebro tenemos el hipotálamo, que sería el director de orquesta. Justo debajo, la glándula hipófisis, que es como el músico principal, el concertino, que recibe las órdenes directas. Los ovarios, por su parte, son los músicos, los que tocan los instrumentos y crean la melodía, o sea, las hormonas. ¿Y el útero? Pues el útero es el gran escenario donde se desarrolla toda esta magnífica obra. Esta va a ser la partitura de nuestro viaje. Primero conoceremos al director en el cerebro. Luego bajaremos a la fábrica de hormonas en los ovarios. Escucharemos la sinfonía completa. Veremos cómo se prepara el escenario. Y, finalmente, cómo se reinicia todo para el siguiente concierto. Vamos al lío. Muy bien, pues empecemos por el principio de todo. El centro de mando. Todo, absolutamente todo arranca aquí arriba, en el cerebro, con nuestro director de orquesta. La batuta que utiliza este director se llama GNRH. Es la señal de inicio, el gesto que pone en movimiento a toda la orquesta. Sin este primer compás, sin este movimiento desde el hipotálamo, simplemente no hay música. Pero a ver, lo que es realmente alucinante no es solo que haya una señal. La clave, el secreto de todo, está en cómo se envía esa señal. Porque no es lo mismo dar un golpe seco de batuta que mantenerla en alto todo el rato. El ritmo es literalmente fundamental. Fijaos en esto, que es brutal. Si la GNRH se libera en pulsos de forma rítmica, la orquesta responde, los músicos tocan. Pero si se liberase de forma continua, como un zumbido constante, el sistema se apagaría, se haría sordo a la señal. El ritmo lo es todo. Es un detalle biológico de una elegancia increíble. Y claro, como cualquier buen director, el hipotálamo no solo marca el ritmo, sino que también ajusta el tempo y el volumen. Como podemos ver aquí, tiene sus propios aceleradores, como la norepinefrina, que le dicen «dale más caña», y sus frenos, como la dopamina, que le ordenan un poco más despacio. Así se va afinando la respuesta en todo momento. Vale, entonces la señal de la GNRH, ese golpe de batuta, viaja directamente al músico principal, la hipófisis. Y al recibir la orden, la hipófisis responde tocando dos notas clave, liberando dos hormonas cruciales, la FSH y la LH. Son ellas las que llevarán las instrucciones al resto de los músicos. Perfecto, pues dejamos el palco del director y nos vamos a la acción, a la sección de instrumentos. Bajamos del cerebro a los ovarios, que son la auténtica fábrica donde se produce la melodía hormonal de todo el ciclo. Al principio de cada ciclo, la FSH llega a los ovarios y actúa como una especie de señal de rescate. Salva a un grupito de folículos que estaban destinados a desaparecer, dándoles la oportunidad de empezar a crecer. Y de todo ese grupo, solo uno se convertirá en el solista, el folículo dominante. Y es aquí donde la biología nos regala una colaboración espectacular, porque la producción de la hormona estrella de esta fase, el estrógeno, no es cosa de un solo tipo de célula. No, es un trabajo en equipo, un dúo perfectamente coordinado. Esto se conoce como la teoría de las dos células, y es sencillamente brillante. Mírate el esquema. En el paso 1, la hormona LH le dice a las células de fuera del folículo, las de la teca, «Hey, fabricad andrógenos». Y luego, en el paso 2, la FSH le dice a las células de dentro, las de la granulosa, «Vale, ahora coged esos andrógenos y transformadlos en estrógeno». Es una cadena de montaje perfecta. Muy bien. Con todos los músicos listos y los instrumentos afinados, ha llegado el momento. Es hora de que empiece la función principal, la gran sinfonía del ciclo menstrual. Esta sinfonía tiene, por así decirlo, tres grandes movimientos. Primero, la fase folicular, que es la de crecimiento y desarrollo. Luego, la ovulación, el gran clímax a mitad de ciclo. Y por último, la fase lútea, que es toda de preparación para lo que podría venir. Durante la primera fase, la folicular, ese folículo que ha sido elegido, se convierte en una potentísima fábrica de estradiol. Este estrógeno tiene dos misiones. Por un lado, le dice al escenario, al útero, que empiece a construirse y a prepararse, y por otro le manda un mensaje al cerebro para que baje el volumen de FSH. Es lo que se llamó feedback negativo. La propia hormona frena su producción para que solo haya un solista y no un caos. Y aquí, claro, llegamos a una paradoja que es fascinante. A ver, si el estrógeno le está diciendo al cerebro que frene, que no envíe más señales, ¿cómo es posible que lleguemos al momento cumbre de la ovulación que necesita precisamente una señal masiva desde el cerebro? Pues la respuesta es un giro de guión absolutamente espectacular. Es una cuestión de cantidad y tiempo.
Cuando los niveles de estrógeno no solo son altos, sino que se mantienen por encima de un umbral durante un tiempo concreto, el mensaje que envían al cerebro cambia por completo. La señal de frena se convierte de repente en un grito de acelera, ahora. Este cambio radical provoca un pico gigantesco de la hormona LH. Es la señal más fuerte y clara de todo el ciclo. Y esta subida masiva es el gatillo que, unas 36 horas después, hará que el folículo se rompa y libere el óvulo. Es el gran crescendo de nuestra sinfonía. Después de ese momento álgilo, la orquesta cambia de tono. Entramos en la fase lútea, un periodo donde la música se vuelve más solemne y se dedica a preparar el escenario por si hay un invitado de honor. Lo que queda del folículo roto, sus ruinas, no se tira, ni mucho menos. Se recicla y se transforma en una estructura completamente nueva y temporal, el cuerpo lúteo. Y esta nueva glándula tiene una misión vital: empezar a producir progesterona a lo bestia. La progesterona es la gran protagonista de esta segunda mitad. Primero, le dice al útero: vale, para de crecer. Segundo, lo transforma en un lugar súper acogedor y lleno de nutrientes, un auténtico nido. Y tercero, le manda una señal potentísima al cerebro para que pare en seco la producción de FSH y LH. Básicamente, le dice a la orquesta: silencio, por favor, estamos esperando. Pero, ¿y qué pasa si ese invitado tan esperado no llega? Bueno, pues el sistema tiene un plan B elegantísimo para reiniciar el concierto y volver a empezar desde el principio. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo, que tiene una vida programada, empieza a desaparecer. Sin él, los niveles de progesterona y estrógenos se desploman. Esta caída en picado es la señal para que el revestimiento del útero se desprenda. Es la menstruación. Pero aquí está la genialidad del sistema. Esa misma caída de hormonas es lo que quita el freno de mano que había puesto en el cerebro. Y sin ese freno, la FSH puede empezar a subir otra vez, viajando a los ovarios para rescatar a un nuevo grupo de folículos. El final de un concierto es, literalmente, el pistoletazo de salida para el siguiente. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Acabamos de ver una sinfonía biológica increíblemente precisa. Sabiendo cómo funciona, es fácil preguntarse cómo factores del día a día, como el estrés, lo que comemos o cómo dormimos, pueden llegar a afectar al director de orquesta y desafinar, aunque sea un poco, esta increíble pieza musical. Algo en lo que pensar.